que salga el sol, hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy es el último. Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. A pesar de la lluvia estamos aquí, el Señor abre los caminos y confiamos en que Él puede controlar todo, ¿verdad? Una vez le preguntaron al Dalai Lama cuál era la mejor religión. Y él dijo, la mejor religión es aquella que te transforma en una mejor persona. Podría sonar muy bien esa respuesta, y la verdad es muy buena respuesta, pero la Biblia nos enseña que la mejor religión es la que nos da una vida eterna. Pero no por eso quiere decir que aquí en la tierra no nos vamos a esforzar por tener una buena vida. Vivir en la tierra es una preparación para ir al cielo. Y entonces en ese sentido sí tiene razón el Dalai Lama, diciendo que una religión que nos ayuda a vivir mejor, a ser mejor persona, es una buena religión. Vamos a ver esta mañana lo que es la integridad. El sermón se llama Integridad. Y vamos a ir al libro de Tito. No es un libro muy común a veces. Es un libro que habla o que consultamos cuando vamos a dar un mensaje para líderes, o cuando vamos a escoger a algún líder, nos vamos a algunas cartas del apóstol Pablo que van dirigidas hacia ello. Y bueno, esta carta de Tito es una epístola pastoral, se le llama, y da enseñanzas importantes. Por eso también debemos de voltear a ver este tipo de cartas para saber cómo debemos de desenvolvernos. Porque si bien está hablando de líderes, está hablando en general de la iglesia. Y vamos a ver cómo la integridad se debe de vivir, por ejemplo, en la iglesia. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 2, que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos esta mañana. Queremos pedirte que nos guíes, queremos pedirte que nos dirijas, bendito Dios, que nos enseñes, que nos des esa enseñanza que estamos necesitando este día, Padre, y que podamos fortalecer nuestros lazos contigo. Nos ponemos en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente, Señor, que no haya nada ni nadie que impida que tu mensaje se pueda guardar en nuestros corazones para poder aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos que esta es una carta a un hombre. El apóstol Pablo escribe a un hombre que se llama Tito. Tito era un líder de la iglesia, aunque no se habla mucho de él. Algunas cartas lo mencionan una o dos veces. Algo que llama la atención a los estudiosos es que, por ejemplo, el libro de los Hechos no lo menciona. El libro de los Hechos es la narración de la historia de toda la iglesia, y sin embargo no lo menciona. ¿Por qué les llama la atención a los estudiosos? Porque este hombre estuvo muy cercano al apóstol Pablo. Fue un hombre muy allegado a él, y sin embargo el libro de los Hechos no lo menciona. Hay algunos estudiosos que dicen que es muy probable que Tito fuera hermano del apóstol Lucas, no del apóstol, sino del escritor de la epístola de los Hechos, que es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, y que como era su hermano, posiblemente por eso no quiso mencionarlo mucho. Pero de este hombre vamos a aprender.
Primero, lo que vamos a aprender es que la integridad en la iglesia deben demostrarla, por ejemplo, los hombres. Habla que esta carta habla hacia los hombres, está hablando sí hacia los líderes, pero vamos a ver qué dice acerca de los hombres. Dice los versículos 1 y 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En la iglesia que estaba dirigiendo Tito estaban surgiendo problemas. Hemos mencionado que después de que el apóstol Pablo daba enseñanzas en determinados lugares, posteriormente llegaban otros hombres, también cristianos, pero con unas ideas equivocadas, que querían que la gente primero se convirtiera al judaísmo. Y eso estaba sucediendo también en esta iglesia que estaba en la isla de Creta. Estaban llegando hombres, pero no solamente que estaban queriendo decir que se convirtieran al judaísmo, estaban llegando con ideas muy extrañas. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito es: ustedes deben de ser íntegros, que con su actuar, con su vida, la gente se convenza que están llevando una sana doctrina. Nosotros podemos ver iglesias de diferentes tipos, con diferentes ideologías. He estado leyendo en la semana algunas notas que están señalando mucho a ciertas iglesias donde están queriéndose llenar solamente de gente y no están dando un crecimiento espiritual. No sé por qué últimamente he estado encontrando muchos esos artículos. Es algo que estaba sucediendo en la isla de Creta, es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Cómo podemos convencer a la gente que tenemos una sana doctrina? ¿Cómo podemos convencer a la gente que en esta iglesia estamos apegados a lo que dice la Biblia? La manera en que lo vamos a hacer es con nuestra vida, con nuestra integridad, con nuestra integridad en cómo nos desenvolvemos cotidianamente. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo algunas cosas a Tito de cómo deben ser los ancianos, o sea, aquellos que están avanzados en el evangelio. Al hablar de ancianos se refiere a los más adelantados en conocimiento y madurez. Los más adelantados deben reflejar un carácter moderado en sus reacciones. No deben de ser impulsivos, no deben de ser así cuando están muy contentos como ponerse a brincar y a gritar de contentos. Dice que debemos aprender a controlar esas emociones. Pero tampoco cuando estamos enojados ponemos a gritar y a patear a todo mundo. Tenemos también que saber controlar esas emociones. Dice que sin irse a los extremos. Cuando habla de ser serio, por ejemplo, que dice que deben de ser serios, no está hablando que tienen que tener una cara así cuadrada y que todo el tiempo tienen que ver como si estuvieran oliendo feo. No, no está hablando de eso. Está hablando que deben de ser serios en sus cosas. O sea, que si yo digo que voy a hacer algo, lo debo de hacer. Que debo ser honrado. No está diciendo que no debo de sonreír o que no debo de ser alegre. Habla de ser honesto en sus compromisos. Prudente se refiere a una mente sana, que le ayude a ser prudente y templado al tomar decisiones. Tener dominio propio, que conozcan los principios de Dios y los apliquen con amor, teniendo paciencia con aquellos que piensan diferente a ellos. ¿Es un reflejo de integridad estas cosas? Si nosotros somos íntegros con lo que predicamos y con lo que hacemos, la gente va a voltear a ver y va a decir: oye, en esa iglesia sí están enseñando bien. Cuando un joven refleja los estudios que tiene en la escuela, la gente dice: oye, yo quiero que mi hijo vaya a esa escuela donde va ese joven, porque refleja lo que le están enseñando. Cuando estamos teniendo una buena enseñanza en la iglesia, lo vamos a reflejar en la vida cotidiana. Vamos a mostrar que lo que nos enseña la Biblia,
que lo que nos enseñan en la iglesia es algo que nos sirve para todos los días. Pero dice también el versículo del 3 al 5, refiriéndose a las mujeres: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se aplica el mismo caso en cuestión de ancianas. Se refiere a las más adelantadas en conocimiento. Tienen que ser maduras, tienen que saber dar un buen consejo. A Vicky se le acercan algunas personas a preguntarle, ¿verdad? Y a veces Vicky me dice, me cuesta trabajo dar un consejo. Elvia, a veces también se acercan contigo y como que nos cuesta trabajo. A Lisa, a varias personas se acercan y les preguntan, ¿qué les van a decir? Si no tienen integridad en su vida, es difícil que ustedes puedan dar un consejo. Pero más difícil va a ser que ustedes den un consejo, pero que no lo estén llevando a cabo. Por eso dice que tienen que ser maduras, que tienen que estar adelantadas en el conocimiento. Deben reflejar un carácter moderado también en sus reacciones. No deben ser tan impulsivas. También es sin irse a los extremos. Deben ser respetuosas de las cosas sagradas de Dios. ¿Se acuerdan que hace poquito nos habló de eso también el Señor? ¿Qué son las cosas sagradas de Dios? Que cuando estés en la iglesia no estés platicando, no estés contando el chisme, no estés en el cuchi aquí platicando, ¿verdad? Porque ¿a poco no es cierto que a veces a las mujeres les llama mucho la atención platicar? El apóstol Pablo lo sabía porque estaba siendo dirigido por Dios. Estaba diciendo, las mujeres son así, son nerviosas, quieren estar todo el tiempo haciendo algo. Pero diles que no, que deben de respetar las cosas sagradas de Dios. Llegar a tiempo a los servicios, no distraerse durante la predicación, que no sean amantes de los chismes maliciosos o de las críticas que señalan los defectos o actitudes de otros, que no les controle el vino. Eso es lo que dice que no sean dadas al vino, que no les controle el vino. O sea, que el vino no sea su dueño, que el vino no esté dominando sus vidas, que enseñen a otras mujeres más jóvenes o menos maduras buenas cosas, como amar a sus maridos y a sus hijos, aunque esos maridos y esos hijos no sean como ellas quisieran. A dominarse a sí mismas, tienen que enseñarles cómo dominarse. Pero se imagina usted dando un consejo, domínate, ya te dije que te domines. No va, ¿verdad? Enseñarles a dominarse con el ejemplo. A veces pueden estarles diciendo, mira, yo ahorita estoy que me lleva pifas, como dicen por ahí, pero más sin embargo estoy tratando de controlarme. Así debes de hacerlo tú, porque al fin de cuentas es lo mejor. También tienen que enseñarles a no contaminarse. Es tan fácil contaminarse de todo lo que hay en el mundo. Es tan fácil dejarse llevar por el flujo. Es tan fácil dejarse llevar por los consejos de las amigas que no están en el camino de Dios. Tienen que darles buenos consejos para que no se contaminen. Deben darles consejos para estar al pendiente de lo que sucede en sus casas. Que no anden en las casas de todo mundo y que no saben lo que está sucediendo en su casa. Ustedes, como más avanzadas, tienen que enseñarle eso a la gente para demostrarle que son íntegras. Tienen que enseñarles que sus acciones tienen que beneficiar a otros, que tienen que ser benéficas, que no nada más cuiden su linda carita y su hermoso cuerpo, que sus acciones ayuden a las demás o ayuden a los que están a su alrededor, que sean bendecidos por sus acciones, y tienen que enseñarles a que respeten a sus maridos. Son consejos que ustedes tienen que aprender a dar. Respetar a tu marido, porque muchas veces lo primero que les enseñan es
mándalo al carajo, tú tienes derecho también, vete, déjalo. Cuando se enojan, déjalo que se duerma en la sala, o que si él se quiere dormir en la recámara, tú vete a otro lado, déjalo solo. ¿Sabe qué es el peor consejo que podemos dar? Si te enojaste con tu marido, reconcíliate con él. Ámalo, no dejes, dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, eso quiere decir, aconséjenles que no se vayan a dormir enojados. Que si se enojaron, se tienen que contentar antes de irse a dormir. Porque el lugar de la mujer y del hombre es en su recámara, juntos, ahí en esa misma cama. Eso es lo que las mujeres tienen que enseñar. Pero tienen que hacerlo también para que su consejo sea íntegro. O sea, este mensaje está diciendo, si no estás siendo íntegra, tienes que empezar a trabajar en ti, para que después puedas dar un consejo a otros. Si no, no estás autorizada a dar consejos. Hombre, si tú no haces esto, no estás autorizado a dar consejos. Los chavos están diciendo, ¡ah! ¿Qué creen? También habla de los jóvenes. Dice el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Al mencionar a los jóvenes, sí, se está refiriendo a los de corta edad, pero también se está refiriendo a aquellos que están llegando a la iglesia nuevos, que tienen poco tiempo. Dice, hay que enseñarles a que no por ser nuevos están exentos a esforzarse por ser íntegros. Aunque seas nuevo, aunque tengas poquito en la iglesia, tienes que esforzarte también. Un joven es rebelde por su propia edad, y una persona que apenas se está integrando a la iglesia le cuesta trabajo dejar las actitudes con las que ha vivido toda su vida, pero debe esforzarse por aprender a controlar sus emociones y pensar con sensatez, a tener dominio propio, a tomar decisiones que no les afecten a ellos ni a los que les rodean. Es muy difícil a veces para los jóvenes controlarse, tener dominio propio. Tener dominio propio es controlar tus emociones. Dicen los expertos en el éxito que una persona exitosa es quien controla sus emociones. Si tienes un buen trabajo y de pronto te regaña tu jefe, controla tu emoción, porque si no, vas a perder tu trabajo. Si te hicieron sentir mal, pero ese trabajo te llena, te da lo que cualquier otro no te da, pero te hicieron sentir mal, yo ya voy a dejar este trabajo, ya me voy. No, controla tus emociones, porque eso es solo un bache. El éxito no se alcanza planito, el éxito se alcanza en terracería, subiendo montañas, bajando, cruzando ríos. Así se alcanza el éxito. El éxito simplemente es el resultado de todos los procesos que tenemos que pasar. Por eso, joven, tú tienes que aprender a controlar tus emociones, para que no te deprimas, para que no tomes decisiones así muy alocado, para que logres controlar tu instinto sexual incluso, para que no te tengas que casar muy joven, para que logres éxito, para que logres alcanzar tus metas. Todo eso es controlar tus emociones, todo eso es tener dominio propio. Muchas veces nos sentimos bien porque apenas nos dicen algo y gritamos, y la gente dice, wow, tiene el carácter muy fuerte. No es cierto, es el carácter más débil. El carácter fuerte es el que con nada te sacan de control. Es como si tuvieras una balanza y que esa balanza apenas la tocaran y se hiciera toda así. Una balanza bien equilibrada, aunque le hagas así, va a volver a su nivel. No se va a quedar una arriba y otra abajo, va a quedar en su nivel. Así tenemos que buscar todos, tanto jóvenes como adultos, tener control de sí mismos, dominio propio.
Y refiriéndose a eso, ya vimos que en la iglesia los hombres, las mujeres, los jóvenes deben de ser íntegros, pero también tengo que ser íntegro yo, no nada más decir aquellos, los maduros, las maduras, los nuevos, no, también yo debo ser íntegro. Debe haber integridad en mí. Dicen los versículos 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Debe haber integridad en mí como un molde. ¿Saben cómo es? ¿Para qué es un molde? Yo recuerdo que hace muchos años trabajé en una fábrica de plásticos que se llama Cipsa, no sé si recuerden, hace muchos años era muy famosa. Había unos moldes metálicos muy grandes y a mí me sorprendía cómo se cerraban esos dos piezas, se cerraban y inyectaban el plástico, y cuando se volvía a abrir salía un molde, una pieza de plástico, garrafones, cubetas, pinzas, en fin, tantas cosas. Es sorprendente a veces cuando vemos a los artesanos que hacen unos moldes de yeso para hacer figuras, y también cómo cierran un molde, vacían el yeso y cuando lo abren, una figura muy bien formada. Cuando el apóstol Pablo está diciéndole a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, la palabra ejemplo le está diciendo, en griego dice, sé un molde, sé un modelo, le está diciendo, sé un sello, que todos los que te vean quieran ser como eres tú. Presentándote en todo como un ejemplo de buenas obras. El apóstol Pablo le había enseñado a Tito cómo ser. Ahora, Tito debía de ser un ejemplo para las demás personas. Que todos deseen ser como eres tú. Que todos deseen tener la forma que tienes tú. ¿Cuántos quieren ser como tú de la gente que conoces? A mí una vez me dijeron, ¿eres líder? ¿Cuántos te siguen? Y cuando volteé dije, ay, creo que no soy líder, porque no había nadie atrás de mí. Cuando tú sientes que tu vida es correcta, cuando a veces te sientes como que eres más que los demás, ahora yo te diría, voltea a ver quiénes quieren ser como tú. ¿Quiénes quisieran parecerse a ti? ¿Quiénes quisieran desenvolverse como te desenvuelves tú? Ten cuidado, porque si nadie quiere ser como tú, es porque no estás reflejando algo bueno. Es porque no estás reflejando algo positivo. Y entonces tienes que cambiar este molde. Tienes que ser un molde que otros quieran tomar la forma que tú tienes. Entonces, si no estás siendo un molde para los demás, no estás siendo íntegro. Y la integridad también debe de ser como una guía. Dice, en la enseñanza mostrando integridad. Mostrando integridad. Mostrando en la práctica es como se logra ser responsable de su propio comportamiento. Pablo fue un ejemplo de enseñanza con integridad. Y ahora le estaba pidiendo a Tito que fuera una guía como Pablo fue para él. Nosotros debemos ser guías, pero debemos prepararnos, pues de otra manera solo seremos, como dice en uno de los evangelios, ciegos, guías de ciegos. La gente a nuestro alrededor nos está observando y seguro hay alguien que quiere seguir nuestros pasos. Pongamos pues atención en cómo nos dejamos guiar por Jesús para no desviarnos y no desviar a los que ya
a los que ya nos están siguiendo. ¿Se imagina guiar mal a una persona? Decíamos, dar un consejo, qué importante es, pero qué responsabilidad es dar un consejo. Dar un consejo equivocado y que de pronto vengan las personas y nos digan, eso que tú me aconsejaste me llevó a lo peor. Por eso debemos de valorar lo que nosotros estamos o vamos a enseñar. Como guías, como ejemplos, como moldes. Pero también tenemos que ser íntegros como algo probado. Cuando basamos nuestras decisiones en la palabra de Dios, difícilmente nos equivocaremos. Tito era un hombre que había demostrado tener carácter para enfrentar situaciones difíciles. Dijimos que el libro de los Hechos no habla de Tito, y sin embargo tiene una gran relevancia en la iglesia que estaban haciendo. ¿Recuerdan cuando estudiamos algo de Corintios? Que había Pablo mandado una carta inicialmente invitando a los corintios que les ayudaran a la iglesia que estaba en Jerusalén porque estaba pasando por situaciones difíciles. La iglesia de Corinto se enojó con Pablo, estaban molestos con Pablo. Dicen que hubo una carta que no aparece y que en vez de ser 2 epístolas a los corintios debían de ser 3, que la segunda debía de ser la tercera y que la segunda está perdida. Se dice que Tito llevó esa segunda carta a Corintio y que habló con los que estaban en la iglesia de Corintio, que era un hombre que era muy templado en su carácter, que era un hombre además cuando tenía que ser enérgico lo era firme, era seguro. El presentarse a hablar con los de la iglesia de Corintio era algo muy difícil, mas sin embargo Tito lo hizo y lo hizo de una manera extraordinaria. Cuando vemos la segunda carta a los Corintios, que debía de ser la tercera, encontramos un lenguaje muy diferente del apóstol Pablo, donde es un lenguaje más amoroso. Pero ese lenguaje amoroso es porque Tito ya había logrado limar las asperezas entre Pablo y la iglesia de Corintio. Ahora Tito venía con una nueva carta, el mismo Tito lleva la tercera carta a los Corintios, que nosotros conocemos como segunda, y la lleva y encuentran una muy buena respuesta. La iglesia de Corintio empieza entonces a ayudar a la iglesia de Jerusalén. Tito había probado ser un hombre íntegro. Decía que cuando Pablo tuvo fricciones con la iglesia de Corintio, él fue un buen negociador y logró que se limaran las asperezas que había. Ya había probado que sabía aplicar la palabra de manera sana y irreprochable. Así nosotros debemos demostrar que sabemos aplicar lo que aprendemos para ganar la confianza de los que nos rodean. El pensamiento central de la carta a Tito es que los que nos llamamos cristianos tenemos que demostrar la realidad de nuestra fe con buenas obras o ser íntegros. No podemos llamarnos cristianos si no estamos siendo íntegros. No podemos llamarnos cristianos si no estamos teniendo control de nuestras emociones. No podemos llamarnos cristianos si no estamos confiando en el Señor. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a Tito. No te preocupes tanto de aquellos que están hablando en contra de la iglesia. Preocúpate por enseñar las cosas correctas y que la gente de la iglesia las esté llevando a cabo, porque eso es lo que va a dejar callados a los demás. Eso es lo que va a provocar que el enemigo, que el diablo, no tenga nada que reprocharnos. Porque el diablo a veces, cuando nosotros estamos tranquilos, cuando creemos estar tranquilos,
nos empieza a echar cosas. Sí, pero eres un hipócrita porque tú haces esto, tú haces aquello. Ah, pero eso sí vas el dominguito a la iglesia, ¿no? Cuando nosotros nos esforzamos por hacer bien las cosas, dejamos callado al diablo. No tiene nada que decirnos, no tiene nada que engañarnos. Porque cuando el diablo nos quiera decir, pero tú estás haciendo mal, no va a encontrar en dónde. A eso se estaba refiriendo Pablo. Deja callado al diablo con tus acciones. No te va a poder atacar porque tú tienes buenas acciones. Estás siendo íntegro y no hay nada que te desvíe. También la integridad se debe de vivir de modo que beneficie a todos. Dice el versículo 9: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Me gusta esa palabra, que no sean respondones. Tenemos que enseñar integridad a los que están cautivos. No es fácil lograr que las personas cumplan con sus responsabilidades. Los trabajadores, a pesar de que están conscientes que cuando los contratan tienen que ejercer una función, se resisten y quisieran que si fuera posible, que no les molestaran en todo el día y en toda la quincena, simplemente que llegara el día 15 y les pagaran. Déjenme decirles que los que piensan así están cautivos. Son esclavos de sus propias emociones y desequilibrios internos. Por eso Pablo le pide a Timoteo que enseñe a los esclavos a ser íntegros, que no se rehúsen a cumplir con lo que les corresponde y que no contradigan ni estén en contra de sus jefes. En el trabajo se refleja si somos o no somos íntegros. En el trabajo es donde nos dicen, y dices que eres cristiano. Nos lo dicen más ahí en el trabajo que nuestros vecinos o que nuestra familia. ¿Por qué? Porque es donde más estamos. Se dice que es nuestra segunda casa. Para muchos es su primera casa, porque a su casa nada más van a dormir. Y se la viven todo el tiempo en el trabajo. Entonces, ¿dónde vamos a reflejar si somos íntegros? Cuando te dice tu jefe, haz esto, ¿por qué? No, a mí no me toca. A mí no me contrataron para eso. Pero aquí estamos, somos un equipo y vamos todos juntos. No, a mí no me molesten, para eso hay otra gente. Somos respondones. ¿A poco no parece que el apóstol Pablo le estaba diciendo de nosotros? Enséñales que no sean respondones. Híjole, yo cuando leí eso dije, ¿qué pasó? ¿Ya nos llevamos así? Pero es algo que tenemos que aprender. Y tenemos que enseñarle a esos que están cautivos a ser íntegros. Pero también a los que son infieles. Dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando no se tiene una fe que seguir, se puede mencionar a esas personas como infieles. No tienen nada a que serle fiel. La invitación es dejar de tener inclinaciones que afecten negativamente a las personas. La palabra que se traduce como defraudando también significa secuestrar, sustraer o apropiarse indebidamente, afectando a otros con esa acción. Si nosotros nos mostramos fieles en todo, va a llegar un momento que los que están haciendo el mal se van a sentir incómodos. Sí, así lo dije claro. Cuando nosotros estemos haciendo el bien, y el bien, y el bien, y el bien,
los que están haciendo el mal se van a sentir incómodos, se van a sentir avergonzados. Decía el versículo anterior, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense, dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y a lo que se refiere con eso de ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, se refiere a que hazle el bien hasta que se avergüence, hasta que le dé pena de tanto que le estés haciendo el bien y él atacándote. Por eso también dice allá en Romanos, hay que vencer con bien el mal. Porque si nosotros creemos que atacando a los delincuentes se va a acabar la delincuencia, estamos mal. Si nosotros creemos que matando a todos los malos se van a acabar los malos, estamos mal. Tenemos que aprender a amar a los malos. Tenemos que aprender a amar a esos que les hace falta amor, porque los malos son malos porque les falta amor. Los malos son malos porque en su casa nunca los abrazaron, porque en su casa no les pusieron atención. Pero si un malo es malo y yo le doy amor y le doy atención, lo voy a desequilibrar y va a decir, ¿qué está pasando aquí? Y a lo mejor al principio me agrede, pero si lo vuelvo a amar, lo voy a volver a desequilibrar, hasta que llegue un momento en que va a decir, ¿qué está pasando aquí? Por eso también hay que enseñar la integridad a los que persisten. Dicen los versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando nosotros le enseñemos a la gente que hay una manera diferente de vivir, van a poder disfrutar de lo que se está viviendo, y no solamente ellos, sino nosotros también. La responsabilidad del cristiano ante la sociedad es ser íntegro, y así como el Señor ha sido misericordioso con nosotros, quiere serlo con muchas personas más. Si nosotros aprendemos a ser íntegros, seremos instrumentos de Dios para que otros quieran acercarse al Señor. Cuando logremos que aquellos que hacen el mal conozcan a Jesús, lograremos una mejor sociedad, y entonces podremos vivir sobria, justa y piadosamente. No vamos a acabar con los malos matándolos. Tenemos que empezar a dar amor. Tenemos que empezar a tratar de comprender por qué el malo es malo. Tenemos que empezar por detenernos un poco y escucharlos. En la semana veía unos videos y hubo uno que me llamó mucho la atención. Salió en unas noticias de no sé qué país, de habla hispana, pero estaban sorprendidos. Decía a pantalla grande, Jesús impidió un asalto. ¿Cómo? Resulta que una muchacha estaba trabajando, llegó un asaltante y le dijo que le diera todo lo que tenía en la caja, y esa mujer era cristiana. Y dijo al asaltante, ¿por qué haces esto? ¿No sabes que te estás afectando a ti mismo? ¿Sabes? Jesús murió por ti para que tú no tengas que estar viviendo esta vida que estás llevando. Si tú no tienes amor, Jesús te lo puede dar. ¿Saben qué hizo el asaltante? Tú tienes razón.
y oraron y aceptó el asaltante a Jesucristo, se dio la vuelta y se fue. Las cámaras estaban encendidas del lugar donde ella trabajaba y por eso supieron que la habían intentado asaltar. Y cuando le preguntaron sus jefes que qué había pasado, les dijo, pues le compartí de Jesucristo. El mal no lo vamos a vencer con las armas. El mal lo vamos a vencer con la integridad que vivamos. Porque siendo íntegros y confiando en el Señor, vamos a ver cambios en nuestra sociedad. Vamos a ver cambios en la gente que está a nuestro alrededor. Y vamos a ver cómo nuestro entorno va a irse transformando. Poco a poco, gota a gota. Pero va a llegar un momento en que vamos a poder vivir plenamente como sociedad. En tus manos está ser íntegro. El Señor te está enseñando cómo. Es cuestión de que tú quieras vivirlo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos decirte, Señor, que confiamos en ti. Queremos decirte, Señor, que todo lo que tú nos enseñas en tu palabra nos sirve para nuestra vida cotidiana. Pero también queremos reconocer que en ocasiones no lo aplicamos, Señor. Que a veces simplemente lo tomamos como una enseñanza más, como un ejemplo más, como algo bonito que escuché y simplemente lo dejamos ahí. Señor, ayúdanos a guardar tus enseñanzas en el corazón, pero no para que se queden encerradas. Cuando se guardan en el corazón es porque automáticamente van a fluir en toda nuestra vida. Es porque automáticamente nuestro corazón va a reaccionar de una manera diferente. Es porque nuestro corazón, teniendo cosas nuevas, va a actuar de una manera nueva. Bendito Dios, ayúdanos a tener integridad. Ayúdanos, bendito Dios, a ser coherentes con lo que aprendemos, con lo que aconsejamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Señor, ayúdanos a ser un molde para los que están a nuestro alrededor, que otros quieran tomar la forma que nosotros tenemos. Ayúdanos a ser guía, Señor, a que otros quieran caminar el sendero que nosotros estamos llevando. Ayúdanos, Señor, a demostrar con hechos que somos dignos de confianza, pero no que confíen en nosotros, sino que confíen en ti, que es en quien nosotros confiamos. Bendito Dios, ayúdanos, porque nosotros podemos ser un instrumento para los que están a nuestro alrededor, para que los otros también quieran ser íntegros. Ayúdanos para que esta iglesia crezca en conocimiento, pero que también crezca en madurez espiritual y que crezca en integridad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.